Muy bien, les quiero dar la bienvenida en nombre del Seminario MINS. Vamos a comenzar esta hermosa carrera de maestría. Para esto vamos a tener que recorrer por lo menos 20 materias. Como ustedes ya lo saben, ya les he dicho. Y nos vamos a reunir cada viernes a las 7:30 de la noche hasta que terminemos. Espero su participación por el medio del grupo del WhatsApp. Ya hemos enviado el libro del curso y nosotros vamos a poder navegar en esta hermosa meta que tenemos. Para esto y para comenzar, queremos poner esto en las manos del Señor. Quisiera pedirle a José Armando que comenzáramos en oración, que hoy Él nos dirija para comenzar, si fuera tan gentil. Ok, gracias por el privilegio ahí, hermano. Bueno, amantísimo Dios y Padre, te damos gracias por esta noche, por el privilegio de estar reunidos y buscando cada día sabiduría, conocimiento de todo lo que tú tienes para nosotros en tu palabra, en ese conocimiento puro y perfecto que solo tú sabes dar, Señor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nuestra mente sea abierta para poder entender todo lo que nuestros maestros quieran transmitirnos de su experiencia, su conocimiento y su saber. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias, mi hermana. Quisiera que ustedes me ayudaran. ¿Cuál es su pensamiento con el libro de Proverbios? ¿Cuál es su aproximación que ustedes tienen? ¿Y cuál es su experiencia con este libro? O sea, ¿cuáles son las bases que ustedes tienen, ya sean bíblicas, teológicas o ministeriales? ¿Por qué razón? Para poder entrar en materia, vamos a tener una presentación de PowerPoint, algo parecido, ustedes lo han visto con el pastor Ismael que yo les envié, pero a partir de ahora yo quisiera que nosotros a veces usamos una misma presentación los dos, a veces es muy parecida, pero nunca es la misma. Pero quisiera escucharles que ustedes, ¿qué piensan de Proverbios? ¿Cómo ha impactado su vida? ¿Cómo lo han usado? ¿Qué aproximación teológica tienen? Pues lo que he conocido de este libro es que es la sabiduría, un libro de sabiduría que da consejos en muchos aspectos de la vida. Y ellos nos ayudan a conocer como el pensamiento de Dios Padre para nuestro proceder, nuestro actuar, la manera como nosotros podemos reflejar ese carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Al recibir estos consejos. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más, por favor? Bueno, Proverbios siempre lo he visto como ese libro que tiene una serie de, digamos, de normas. Inclusive ahora que estamos leyendo Proverbios, me confirmó eso, que esa perspectiva como yo lo había visto, como una serie de normas, de principios que nos llevan a vivir la vida cristiana, ¿qué le digo yo? De una forma acorde a lo que Dios quiere para nosotros. Y siempre he pensado de Proverbios que ese manual sirve mucho para la instrucción personal de la familia, en el hogar. Siempre me gusta leer Proverbios porque uno encuentra Proverbios para lo que le habla a los hijos, a los esposos, a nosotras las mujeres,
y es un manual de vida, pero es una forma de cómo Dios nos habla a través de la palabra y nos enseña a actuar de una forma sabia, de una forma diferente a como el mundo actúa. Así veo Proverbios, y ahora que comencé a leer esa primera parte, me enriquece más de saber que Dios, como ese Padre sabio, nos quiere mostrar ese camino de la sabiduría para vivir una vida exitosa. Y a esas son como tomada de lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Una frasecita que me impactó mucho. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya tenemos algunas opiniones sobre Proverbios. José Armando o hermana Aurora, ¿usted qué opina? ¿Ustedes qué opinan? A ver, para mí el libro de Proverbios es un libro de consejos, ¿no? Es un libro de consejería que llega a la persona como con decoro, ¿no? Sin ofender a nadie. Yo lo veo así, siempre lo he visto así. Llega al ser humano como una pausa de un caminar mejor en las cosas de Dios. Muchas gracias, mi hermana. José Armando. No lo estamos escuchando, creo que el micrófono está apagado. Ah, bueno, qué pena, sí. No, el libro de Proverbios, pues evidentemente yo lo asimilo y de hecho en la lección 1 y 2 habla de que es un libro de enseñanzas. Esas enseñanzas, digamos, fueron escritas por varias personas, pero se le atañe más al rey Salomón. Hay un texto bíblico que específicamente habla que él escribió 3000 proverbios y esos proverbios eran dirigidos para dar sabiduría a los jóvenes, pero también para que el sabio se hiciese más sabio. De igual manera también era para los eruditos de aquella época que se daban a estudiar y filósofos. E inclusive en el mundo secular se le llama proverbios es a los adagios populares, que en alguna forma tienen alguna enseñanza de padres a hijos, e inclusive de generación en generación se han podido conservar muchos adagios y los proverbios, algunos son mencionados, inclusive los chinos tenían, ahí en la lección 1 dice que otras culturas, los griegos, los romanos, los chinos, tuvieron también, digamos, proverbios, con la diferenciación que esta fue inspirada por Dios porque hay un texto específico en Proverbios, lo que leí en la lección, que habla que estos proverbios eran inspirados por Dios. Sí, es verdad. Muchas gracias, mis amados hermanos. Hay algo muy importante que yo quiero que nosotros consideremos ahora. Primero, creo que tenemos que avanzar bastante. Lo que vamos a hacer ahora es una pauta hermenéutica para poder acercarnos a Proverbios y entender, porque muchos han acusado a Proverbios de no tener un orden, de no tener un porqué. ¿Sí? Es como una recopilación, como se ha dicho, de adagios, de principios, de maneras de proceder. Sin embargo, tenemos que entender realmente cuál es la razón de Proverbios. Para esto tenemos que hacer un alto y entender que Proverbios es parte del canon. Cuando ya entendemos que es parte del canon, inmediatamente es palabra de Dios. Y ahí es cuando vamos a considerar este proverbio que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Una de las particularidades de Proverbios es que nosotros no pudiéramos relacionar directamente con Cristo. Sí, o sea, no hay un texto que directamente nos conecte ni al Mesías, ni al Cristo, ni al Salvador. Y es algo muy particular. Una de las cosas que tenemos que considerar también de Proverbios es que ha sido asociado, por decir, con el Sermón del Monte y ha sido asociado con Santiago para hablar de una fe práctica. Pero son varias consideraciones que nosotros tenemos que hacer.
Es claro que mayor parte de Proverbios fue escrito por el rey Salomón y otros autores humanos. Sin embargo, hay que aclarar algo frente a la inspiración siempre, que cada uno de los libros de la Biblia, y esto lo vamos a aprender posiblemente en las 20 materias y vamos a tener que recalcar, las 20 materias nos van a hacer, siempre que nos acercamos a la Biblia, es palabra de Dios y Dios inspiró o exhaló el mensaje. Y la persona que recibió el mensaje lo escribió conforme a la voluntad de Dios en todos sus aspectos. Y esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que la vida del autor del libro, de cada uno de los libros de la Biblia, muchas veces no se ajuste a lo que él dice o enseña, no desvirtúa la verdad de Dios, porque Dios lo inspiró para escribir, no lo inspiró para vivir. ¿Es claro? Dios lo inspiró para escribir, no lo inspiró para vivir, porque cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios, cómo obramos, qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, aún qué es lo que pensamos. ¿Por qué razón? Porque muchos piensan que Eclesiastés y Proverbios no tienen la autoridad de ser palabra de Dios por venir de un hombre que la mayor parte de su vida fue muy disoluto. Aunque fue el hombre más sabio sobre la tierra, fue un hombre bastante rebelde a las cosas de Dios. De hecho, Eclesiastés es un argumento filosófico por el cual se está poniendo a prueba él mismo como si fuera un laboratorio y está diciendo, voy a experimentar conmigo mismo a ver si lo que Dios dice es verdad o si en el mundo yo encuentro algo o en esta vida terrenal encuentro algo que me puede equiparar a este mundo. ¿Es claro, mis hermanos? Me voy a tomar la libertad de compartir las diapositivas que tengo preparadas para ustedes. Yo creo que, como les digo, ya han visto ustedes una parte. Sin embargo, yo les quiero comentar que vamos a tener algunas ajustes posiblemente conforme yo los he visto el libro de Proverbios. En cualquier momento, si alguien tiene una pregunta, desea un aporte o quiere disentir de lo que se está diciendo, tienen toda la libertad, por favor, de tomar la palabra. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Vamos a tomar una frase que es extraordinaria. Cristo camino a la sabiduría del Padre. Y les voy a decir por qué. Porque en toda la escritura, primero nos dicen que Jesucristo es el Logos, ¿sí? Es la palabra. Y nosotros no podemos tener sabiduría sin ser regenerados, sin haber nacido de nuevo. O sea, es imposible. ¿Y por qué es Cristo el camino a la sabiduría del Padre? Porque el único que realmente fue sabio en toda su vida mortal fue nuestro Señor Jesús. Y lo que la Biblia nos promete, nos dice que cada uno de los creyentes estamos siendo transformados de gloria en gloria todos los días hasta la imagen de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser portadores de esta sabiduría. Cuando el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y nos dijo también a nosotros, vosotros sois la luz del mundo, nosotros portamos la sabiduría de Jesucristo y las personas ven a Cristo en nuestras acciones, decisiones y pensamientos, aún en nuestras palabras. Y nosotros nos vamos desmarcando de la vida religiosa o pietista que ha hecho mucho daño en los últimos 2 siglos a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque normalmente hemos reducido la fe cristiana a las actividades litúrgicas
y hemos despreciado el resto de la vida. Jesús nos mostró que no solamente el día del Señor era el momento de adorar y alabar al Señor, era hacer misericordia al necesitado, hacer misericordia al enfermo, hacer misericordia al que tiene hambre, al que tiene sed, ¿sí? Cumplir nuestros deberes, cumplir nuestros llamados y nuestros encargos. Y esto es algo muy extraordinario para nosotros. Es claro, mis amados hermanos, que la verdad de Dios se encuentra enmarcada en la sabiduría de Dios. Ahora, yo quisiera abrir una pregunta. ¿Ustedes cómo definen la palabra sabiduría? Uno a la vez. Eso es lo bueno de los grupos pequeños. Todos podemos participar. Sabiduría. Yo la definiría como un don especial de Dios, un don, un regalo, digamos así, de Dios a sus hijos. Porque la sabiduría del mundo se relaciona con el conocimiento, ¿sí? En el mundo se le dice ser sabio a aquella persona que ha desarrollado el conocimiento a través del aprendizaje, ha profundizado en algo y se ha especializado y ha hecho, ¿qué le digo yo? Ha dado productividad a través de ese conocimiento. En el mundo se le dice, uy, esa persona sí. Pero si la miramos desde el punto divino, la sabiduría yo la veo como un don de Dios dado a sus hijos. Muy bien, mi hermana Eucaris. ¿Alguien más que nos quiera ayudar con la definición de sabiduría? Lo que siempre he como entendido al respecto de la sabiduría es que es una facultad que tienen las personas para actuar con sensatez, es decir, si acata o no acata los consejos, la experiencia que le ha dado la vida. En nuestro caso, por ejemplo, las pruebas, las circunstancias difíciles, entre otros. O sea, la sabiduría terminaría siendo, ¿cómo la definirías? Es que las dos me han participado, pero me han dejado o sea, me han dejado filosofando. Entonces, ¿cómo podemos hacer para conciliar algo más seguro, algo más claro? Entonces, no sean tímidos. ¿Qué es la sabiduría? Ayúdenme, o sea, necesitamos, porque el libro de Proverbios todo Proverbios es la sabiduría de Dios, es la verdad de Dios. Entonces, si no tenemos claro qué es la sabiduría, vamos a terminar posiblemente con un buen argumento, una buena exposición, pero no vamos a poder definir. ¿Cómo les enseñamos a nuestros niños la sabiduría de Dios, o sean sabios, o a los jóvenes? O sea, ¿qué es la sabiduría de Dios? Yo diría que sabiduría es saber hacer las cosas de la mejor manera, buscando un fin que sea bueno, agradable y perfecto, porque de pronto se hacen cosas, se buscan fines, pero hay personas que lo usan para la maldad, pero otros para el bien.
Entonces, es saber transmitirle, como dice usted, a los niños sean sabios, es que ese discernimiento que proviene de Dios sepan utilizarlo y también a través de la, digamos, de la práctica también, digamos, hace parte de ello, porque si uno le dice hay que darle al hambriento y si yo salgo de un restaurante y pudiendo compartir un alimento con alguien que está necesitado y no lo hago, entonces no estoy dando ejemplo. Y la sabiduría es de pronto enseñándole a ellos que se debe hacer lo bueno a través digamos, de saber usar cómo se hace. Básicamente lo veo yo como ser sabio es inspiración de Dios, o sea, es un don de Dios dado a los hombres, pero también el hombre secular la tiene. Ser sabio es saber tomar sabias decisiones para un bien, para un bienestar, para hacerle, digamos, eh, un bien a una persona, o poder ayudar a alguien. Ser sabio también es evitar caer en errores. La palabra sabiduría encierra muchas cosas, digamos, que en la práctica no solamente es la palabra, sino el accionar, porque el rey Salomón eh, dijo muchos proverbios y diría yo que si él tenía esa sabiduría, él había vivido mucha experiencia en su vida como rey, pero también compartió palabras en esos proverbios, hay muchos que él compartió de su vida y su experiencia propia. Entonces era un hombre sabio en sus años, pues lo transmitió a través digamos, de esos proverbios. Muy bien, mi hermano José Armando. Yo no sé si ustedes van a concordar conmigo o no. Primero, hay que diferenciar lo que es conocimiento y lo que es sabiduría. Y eso es lo que yo quiero que nosotros consideremos. Nuestra hermana Eucaris y Mabel básicamente nos hablaron de conocimiento. Nuestro hermano José Armando lo aterrizó un poquito más para poner en práctica. Ahora, realmente una persona sabia es una persona que es coherente en poner en práctica. Yo particularmente, voy a definir sabiduría de la siguiente manera. Si ustedes están de acuerdo conmigo, está bien. Si no, yo se los quiero demostrar a lo largo de 4 clases el por qué yo definí o el tema de la sabiduría de esta manera. Es hacer lo que debo de hacer, aunque no lo quiero de hacer, cuando lo debo de hacer. Perdón el trabalenguas, pero es una manera pedagógica de que se nos quede en la cabeza que la sabiduría es obediencia, es hacer lo que debo de hacer, no lo que quiero hacer, sino hacer lo que debo de hacer, aunque no lo quiero hacer, cuando lo debo de hacer. Porque muchos de nosotros hemos hecho cosas obedeciendo al Señor, pero después de muchas disciplinas, después de muchas adversidades, después de muchas cosas, y eso ya no se cuenta como sabiduría, ¿sí? Se cuenta como aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar durante 4 viernes sobre el tema de la sabiduría. O sea, cada renglón de proverbios tenemos que entender que es más allá de un dicho, de una premisa, ¿sí? De un precepto. Entonces, pudiéramos definir que la sabiduría de Dios en proverbios está manifestada en sentencias de Dios. Ahora, la palabra sentencia, ustedes saben que está muy relacionada de manera legislativa con el tema de un juez, ¿sí? De alguien que puede dictaminar. ¿Por qué razón? Porque las verdades de Dios o la verdad de Dios es absoluta. ¿Qué quiere decir? Es hágase y cúmplase. Y es algo que yo quiero que nosotros consideremos, porque cuando nos acercamos a Proverbios tenemos que tener razones para poder obedecer, para poder estudiar, para poder acercarnos, porque el Señor nos va a decir unas sentencias
en un lenguaje que para nosotros es posiblemente muy difícil, que es el hebreo, que una palabra puede encerrar una frase, hasta una oración, y no solamente eso, lo dice de manera poética. Ahora, tenemos que hacer una diferencia clara entre el poema en español y el poema en hebreo. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque los poemas en español, por lo general, no buscan transmitir verdades. Los poemas en español, y ustedes son posiblemente maestros, y me voy a meter en camisa de 11 varas, me corrigen si yo estoy equivocado, están buscando es una coherencia sonora, fonética. Les voy a hacer un ejemplo. Yo no soy poeta, pero me acuerdo de una poesía que de niño aprendí, que dice: madre querida, madre adorada, hoy en tu día quiero cantar, porque mi alma de amor henchida, aunque muy joven, nunca se olvida de la que vida me hubo de dar. Eso es parte de un poema. La intención del poema en español, en el lenguaje español, no tiene la misma intencionalidad de la lengua hebrea, y que Dios escogió esa lengua para que quede plasmada la verdad de Dios. Cuando nosotros hacemos un estudio mucho más profundo del que vamos a hacer en estas 4 materias de proverbios, vamos a encontrar proverbios sinópticos, proverbios antitéticos, proverbios sintéticos, y vamos a encontrar que las declaraciones que están en proverbios son breves, pero sabias, y nos va a llevar a cómo vivir una vida piadosa. Ahora, yo desde ahora les quiero decir, una cosa es ser piadoso, otra cosa es ser pietista. El pietista es religioso, les voy a decir una manera. Hoy se fue a ayunar Pepito, y salió de su ayuno y vino y castigó a sus hijos y descargó su ira y descargó sus frustraciones. Pero él está tranquilo porque piensa que está disciplinando en el nombre de Dios. Normalmente los pietistas hacen actividades religiosas que calman su conciencia frente a sus injusticias. No estoy diciendo que sea malo disciplinar a los hijos, pero cuando descargamos nuestra ira, no hacemos lo que tenemos que hacer. El libro de Proverbios contiene muchas declaraciones breves pero sabias acerca de cómo vivir una vida piadosa, como padres, la relación de padres e hijos, de hijos y padres, de esposos, de trabajadores, de la economía. Básicamente es algo que nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué razón? Les voy a decir algunas razones. Proverbios fue conformado en una época donde la monarquía se consolidó. ¿Qué quiere decir? Que el rey en su trono es Salomón. Ya el reino estaba pacificado, ya tenía todas sus relaciones con todos en paz. La gente, cuando está en paz en una sociedad, está dedicada a vivir su vida. Pero recordemos que el pueblo de Dios fue llamado a vivir una vida sabia delante de Dios. No una vida religiosa, una vida sabia. Y eso es lo que Proverbios nos está diciendo. Ahora, lo particular de esta época es que por primera vez tenían un templo construido por Salomón, que fue magnífico a los ojos de la humanidad del momento, tanto así que la gente venía a verlo y disfrutaba. Entonces la pregunta es, ¿por qué Salomón no escribió un libro de culto o de liturgia? ¿Por qué Proverbios no apunta al religiosismo? Esa es una buena pregunta que nos podemos hacer, porque en los 31 capítulos ni siquiera nos dicen: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Todo lo contrario, los 31 capítulos, su refuerzo más grande son en esos 6 días que Dios dice: haz
tu obra. Y es algo que yo me pregunté cuando estudié el libro. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y uno dice, ve, pero acá no nos habla ni de las ofrendas, no nos habla ni de llegar temprano al culto, ni si cantamos o no cantamos, o si danzamos, no danzamos, o qué hacemos, pero nos dice que es una vida para Dios. Entonces, el libro de Proverbios contiene muchas declaraciones breves pero sabias acerca de cómo vivir una vida piadosa. Ahora, entiéndase de piadosa como una persona apartada para Dios. No fue escrito para manifestar una cultura. No fue escrito para manifestar una época. Sus mensajes siguen siendo relevantes, no solamente para nosotros, como dijo José Armando, mucha gente en el mundo los usa y de hecho hasta inventan proverbios. Yo escuché alguna vez que alguien me dijo, no, pero es que el proverbio que dice, ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. Yo le digo, pero si tú encuentras el versículo, yo te creo. Hoy vamos a aprender realmente que la sabiduría de Proverbios nos permite estar de una manera constante cerca de nuestro Dios. Su deber de sus mercedes es leerse Proverbios, leer el manual y empezar a entender que son sentencias de Dios. Ahora, ¿por qué uso la palabra sentencia? Porque es lo más parecido a un dicho o precepto. Solo que cuando una sentencia es dada por un juez, es cúmplase. ¿Es claro? Muy bien. El libro de Proverbios es palabra de Dios. Dios declara cómo se puede poner en práctica el ser de Dios. Ahora, cuando yo estoy hablando del ser de Dios, debemos recordar que el Señor nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los nacidos de nuevos no tiene la libertad de comportarse como el diablo. ¿Sí me comprende? Perdón la expresión tan coloquial. Nosotros estamos llamados a comportarnos como Cristo. La pregunta es ¿dónde? En la iglesia. Y ustedes me dirán, claro que no, en todo lugar. Al estudiar este libro de Proverbios, nosotros tenemos que aprender que la sabiduría de Dios nos permite estar al servicio del Señor. Un padre es padre porque Dios le dio hijos. Un esposo es esposo, lo dice Proverbios, es porque Dios le dio esposa. Una mujer es virtuosa es porque Dios la ha transformado, la ha regenerado. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una pregunta como diciendo, esto es muy difícil. Pero cuando uno piensa en una mujer virtuosa, si uno solo pensara en Colosenses, Efesios, Tesalonicenses, uno diría una mujer que ora, que ayuna, una mujer que va a la iglesia, que canta, que danza, que es útil en la iglesia. Proverbios 31 describe una mujer así. No. Ahora, no estoy diciendo que no nos congreguemos. No estoy diciendo que no hay una manera de estar en el culto. Claro que sí. Pero lo particular de Proverbios es que toda su carga de sus 31 capítulos tiene que ver con la vida cotidiana. Y nos dice que esa vida cotidiana es para Dios. Porque nosotros vivimos bajo la premisa, es la sentencia de Dios, es el mandato de Dios, es el precepto de Dios, es la ley de Dios. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? ¿Tienen alguna pregunta, algún aporte? Pueden disentir también de mí, o si recuerdan algún proverbio donde les llame la atención, lo podemos revisar también, que contradiga lo que estoy diciendo. Si estamos de acuerdo, tomemos nota. Proverbios es la sabiduría de Dios dadas por nuestro Dios, por el juez
pero también nuestro Padre. Hay una particularidad de Proverbios, y esa particularidad de Proverbios, yo se los dije hace un instante, es poesía. Y la poesía tiene una particularidad. Sus imágenes son vívidas para nosotros. O sea, todos los recursos literarios que hay en Proverbios nos pone en alguna escena de nuestra vida, pero particularmente es de un padre con sus hijos o los hijos con el padre. Y particularmente Dios dice que nosotros debemos inclinar nuestro oído, poner atención, que tiene que ver con obediencia. Y dice que esa obediencia se enmarca en algo muy importante, el temor a Dios. Si nosotros leemos Proverbios simplemente como dichos, posiblemente vamos a decir es muy interesante. Pero cuando lo leemos como una sentencia de Dios, como un precepto de Dios, como la sabiduría de Dios, y no hacemos caso, inmediatamente tenemos que reconocer que estamos en rebelión, en rebeldía. Vamos a tomar a lo largo de estas clases muchos proverbios que debemos entender. Son sentencias de Dios, sabiduría de Dios, la verdad absoluta de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios desconoce nuestra opinión en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque Dios nos va a abordar y nos va a decir, esto es lo que hay que hacer. Porque esto es lo que realmente funciona, lo que es verdad. Entonces, en Proverbio vamos a encontrar algunas pequeñas cosas. Es enseñanzas de inspiración religiosa, moral, fundada sobre cosas comunes y prácticas. O sea, todo está permeado de nuestra fe y de la moralidad de Dios. Y cuando hablamos de la moralidad de Dios, debemos entender que es lo que Dios no solamente llama bueno, sino es bueno. Los proverbios tenemos que entender que son sagrados y van a denunciar el moralismo, conductismo y empirismo. Y no debemos confundirlo con los dichos humanos o paganos. La forma de diferenciarlos es conociendo su autor, su carácter, su alcance y su propósito. Miren, yo no sé si ustedes han escuchado esta historia, pero hay muchas personas que cuando fritan el pescado le quitan la cabeza y la cola. Y ustedes les preguntan por qué lo hacen y nadie sabe por qué lo hacen. Es una historia que alguien indagó que por qué en su casa lo hacen de esa manera. Al final llegaron a una conclusión, que esa práctica era porque su abuelita, su tatarabuelita, o sea, la mamá de su abuelita, era muy pobre y la paila era muy pequeñita, entonces siempre tenía que cortarle la cabeza y la cola para fritar el pescado. No tenía ninguna ciencia. Pero nosotros no podemos equiparar las cosas que funcionan, los dichos del mundo, los dichos de las abuelas, los dichos de la moralidad del mundo, con la palabra de Dios. ¿Cómo diferenciamos esto? Entendiendo la fuente, entendiendo el carácter de la fuente. Y al final nosotros tenemos que ver que Dios lo dijo por alguna razón y para un propósito. Es así, mis amados hermanos, que vamos a hablar y vamos a tomar a Proverbios de tres maneras que normalmente se pueden traducir las palabras que están en Proverbios. Él mismo se llama como una máxima, como un precepto o como un mandamiento. O sea, los proverbios no son los dichos de la cultura judía. Es la palabra de Dios. Es una máxima, ¿sí? O una sentencia, como se los dije hace un momento. O es un precepto y un mandamiento. Ahora, toda la escritura va a ser algo muy interesante, queridos hermanos.
siempre que Dios habla, nos va a decir que es una máxima, un precepto, un mandamiento o una ley o una ordenanza. Es un sinónimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios lo dice, nosotros tenemos que hacer algo puntual y es obedecer. No tenemos de otra. Por eso, queridos hermanos, todo esto es una sola, aunque en muchas partes diríamos, esto es como un consejo, pero es una máxima. O sea, de todos los consejos es el consejo máximo, es lo que tenemos que hacer. Si es un precepto, es una sentencia. Dios lo determinó y todo, o con mayor autoridad cuando nos dice que es un mandamiento, cuando encontramos la palabra que nos está ordenando, nos está diciendo, haz esto. Por eso Proverbios denuncia algo que posiblemente nosotros estamos viendo que está sucediendo en el mundo, lo que se llama humanismo. Pero, ¿qué es el humanismo, queridos hermanos? Es algo que se ha permeado en nuestras iglesias, se ha permeado en nuestros cultos, se ha permeado en los hogares de los creyentes. Y les voy a hacer caer en cuenta. El humanismo lo voy a definir de la manera más sencilla posible. En el sentido amplio significa valorar al ser humano, la condición humana. Me explico, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero normalmente a mí como pastor me ha pasado que en la iglesia suena el teléfono un rato antes del culto y dice, pastor, no puedo asistir, llegó mi suegra o llegó mi mamá. ¿Y por qué no puede venir? No, porque llegó un pariente muy importante. Eso es humanismo. ¿Por qué razón? Porque yo, por encima del mandato de Dios, estoy sobrevalorando la vida, la condición de un ser humano. Ahora, yo no estoy despreciando una madre, una suegra, un hijo, una hija, un pariente. Lo que yo estoy diciendo acá, que el humanismo sobrevalora al ser humano. Hoy tenemos unos tiempos donde todo el mundo marcha por los derechos, el derecho a la educación. Dentro de poco vamos a ver una marcha, el derecho a la vacuna. Lo más probable es que van a marchar por la vacuna. Ya se estarán poniendo de acuerdo. ¿Sí? El derecho a la libre expresión. Todos tienen, y pudiéramos seguir una infinidad de derechos, pero nadie marcha para cumplir sus deberes. No ha habido la primera marcha que diga, marchemos para pagar los impuestos a tiempo. Marchemos para que no hagan acuerdos con los morosos. Marchemos para que no entre esa ley que quiere sacar a los reportados de Datacrédito. ¿Por qué razón? Porque la humanidad sobrevalora al ser humano. Miren un ejemplo muy puntual que pasó en el pueblo hebreo. Ellos hicieron manejable la ley de Dios. La Biblia dice, acuérdate del día de reposo para apartarlo y santificarlo. Y ellos decían, ¿cómo lo vamos a cumplir? Y a alguien se le ocurrió, no sé quién, no sé en qué momento de la historia, pero sí está dentro de la historia judía que ellos definieron que si usted caminaba 1999 pasos, el 2000 ya era pecado. Que si usted se comía un huevo frito en el día del Sabbat, usted tenía el siguiente día que matar la gallina. Que si usted escupía una semilla a la tierra, había sembrado. Ellos se llenaron de muchos preceptos humanos. ¿Para qué? Para hacer manejable la ley de Dios. La ley de Dios es clara. Eso es lo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos. Oíste que le fue dicho por los antiguos, no matarás. Y todos los fariseos decían, nosotros no hemos matado.
Ellos dicen, sí, ustedes entendieron la letra, no el espíritu de la ley. Porque si usted le dice tonto a su hermano, si usted se enoja con su hermano, ya lo ha matado en su corazón. Lo mismo pasó con el adulterio, lo mismo pasó. Y el Señor empezó a explicar con tal sabiduría y hacerles caer en cuenta que ellos habían caído en el humanismo que ha permeado nuestra sociedad. ¿Por qué hoy en día nosotros hablamos de temas que no deberíamos hablar en las iglesias? En muchas iglesias están enseñando sobre ideología de género. ¿Y cuál es el objeto de eso? Despreciamos estudiar, por decir, Proverbios, o Esther, o Eclesiastés, o Timoteo, cualquier otro libro de la Biblia, y empezamos a estudiar temas de falsedad, cuando ni siquiera la humanidad hace tal cosa. Queridos hermanos, el humanismo normalmente va a hablar de un sentido de generosidad, de compasión y de preocupación sobre los atributos y las relaciones humanas, por encima de la verdad de Dios. Mi hermano José. No, agregado al humanismo que está mencionando, pues lo más grave es lo que hoy en día se habla, inclusive el 14 de mayo, precisamente, el día en que se conmemora, digamos, el nacimiento del pueblo de Israel. El año pasado el Papa Francisco iba a lanzar digamos, las políticas de nueva educación con el transhumanismo y prácticamente debido a la pandemia, pues eso fue postergado, pero está ahí, digamos, dentro de la agenda que hace parte, digamos, de estos tiempos que está implementando la Iglesia Católica. Muy bien, pero ¿saben qué es lo más terrible, José Armando? Que se está permeando en muchas denominaciones cristianas. Sí, con el ecumenismo. Inclusivo. Sí, no solamente con el ecumenismo, pero yo no sé si a los profes aquí que están reunidos alrededor están considerando que hablemos de todos y todas, ¿sí? De presidente y presidenta, que hablan de una... Ahora, ¿cuál es el tema? Y sin entrar al tema de la ideología, ¿cuál es el tema ahí? Que las personas quieren ser compasivas, generosas, pensando en el ser humano, pero por encima de la verdad de Dios. Ese es el tema de Proverbios. Mire, Proverbios va a denunciar tantas cosas que va a decir que tú, para ser sabio, te tienes que desacomodar y posiblemente hasta perder tu bienestar. El hecho de pagar un salario justo. Normalmente nosotros casi siempre contratamos personas y no les pagamos lo que es justo. Siempre buscamos pagar lo mínimo. Siempre estamos aspirando al descuento. Pero la Biblia, ¿qué nos dice en Proverbios? Cuidado con la pesa falsa. Y les voy a decir por qué es injusto, queridos hermanos. Porque cuando nosotros buscamos trabajo para nosotros, nosotros no le decimos a la institución, bueno, páguenos como le pagan al portero. Nosotros pasamos todo nuestro currículum, todo nuestro escalafón, y nosotros decimos más o menos, en este momento se está pagando tal cual. Y aspiramos a lo máximo, nunca a lo mínimo. Por eso Proverbios denuncia que eso es malo. Porque esperamos, el malo aspira la ganancia deshonesta. Y no aspira a hacer las cosas justas. Miren, lo interesante del humanismo, hay algo muy importante. Va a denunciar y yo les quiero hacer pensar en algo, perdón, se me fue una diapositiva, creo, antes. Bueno, de pronto no estoy recordando bien. Entonces, Proverbios denuncia
el humanismo y cómo lo va a denunciar. Recordemos, todo Proverbios vamos a encontrar estas palabras: máximas o preceptos, principio, regla o proposición de conducta. Regla, principio. ¿Por qué? Todos nosotros, los mandamientos de Proverbios van a ir a algo muy importante, a nuestra mente. No es algo ilógico, no es algo irracional, pero es una sentencia que contiene un precepto moral. ¿Por qué razón? Porque viene de Dios. Ahora, recordemos que a veces nosotros hemos definido la moralidad solo con los 10 mandamientos. Pero resulta que toda la palabra de Dios está bañada de moralidad. Y es una denuncia que hizo nuestro Señor Jesús. Voy a citar unos versículos bíblicos donde la palabra de Dios va a tomar como sinónimo todas estas palabras que yo estoy citando para hablar de Proverbios y de la sabiduría o de la verdad de Dios. Ese es el propósito de estos versículos. Son como unas 4 citas bíblicas, pero yo quiero que comprendamos que la misma palabra de Dios va a hablar de un sinónimo entre lo que es una máxima, precepto, regla, ley, principio, mandamiento, ordenanza. Génesis 26, versículo 4 y 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué es lo particular de este versículo? Dios exalta a Abraham. Recordemos que el que está contando la historia es Moisés, inspirado por Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que de todas las historias de la Biblia, no solamente en su inspiración es inerrante, y no solamente es verdad, sino que aquí Dios le reveló esta historia a Moisés para que contara al pueblo en el desierto. Y él dice lo siguiente: Abraham escuchó mi voz. Eso es lo que está diciendo el versículo. Y la guardó. Pero la voz de Dios en los oídos de Abraham sonó de diferentes maneras en diferentes momentos, como preceptos, como mandamientos, como estatutos y como leyes. Y esto me parece muy interesante, porque acá todas estas palabras están de manera sinónima usándose para escuchar la voz de Dios. ¿Es así o yo estoy equivocado? Muy bien. Entonces, fíjense que nosotros cuando hablamos de Proverbios, no estamos exagerando cuando nosotros lo estamos elevando a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Porque la voz de Dios se manifiesta en un precepto, en mandamientos, en estatutos y en leyes. Y hasta este momento no tenemos la ley mosaica. O sea, no ha sucedido Éxodo 20 ni Deuteronomio 5. Recordemos que son 2 tiempos históricos también diferentes. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, me alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Es interesante que en el Salmo, que es también de manera poética escrito, es un estilo literario particular de todos los salmos, pero hace un sinónimo entre la palabra mandamiento y precepto. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Y recuerden que aquí nos está llamando la atención de manera sintetizando o reafirmando una verdad. Dice, los mandamientos de Jehová alegran el corazón. No como dicen los impíos, que uno va a la iglesia y termina aburrido. No. Si tu emocionador está correcto y está sanado por Dios, tú te gozas en la verdad de Dios. Pero dice que ese mandamiento es igual a un precepto. Ahora, en el idioma hebreo, si usted va al Salmo, son 2 palabras diferentes. Una traduce mandamiento y la otra precepto.
No es que se usó una misma palabra y se tradujo de dos maneras diferentes. Dice, el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Muy bien. Proverbios 13:13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Miren, Proverbios va a citar algo muy interesante. Precepto va a decir que es igual a mandamiento, o mandamiento igual a precepto. Y ese es el punto que yo quiero llegar con ustedes para que nosotros miremos. En Ezequiel 20:19 dice de la siguiente manera: yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardar mis preceptos y ponerlos por obras. Nuevamente el profeta Ezequiel, inspirado por Dios, le dice a Dios que él hable y pronuncie las siguientes palabras, que Dios es Dios. Le dice, anda en mis estatutos y guarda mis preceptos y ponerlos por obras. O sea, es muy interesante que estatutos y preceptos se vayan a llevar a la práctica. No son solamente mandamientos, y la particularidad de Ezequiel es llamar a una vida justa, igual que Isaías. ¿Preguntas hasta aquí o vamos bien? Vamos bien. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué es el humanismo? Normalmente a mí me gusta, perdón, ser muy escuelero, o sea, todas estas cositas a veces nos ayudan para poder entender y comprender lo que el humanismo es, porque a veces el humanismo no sabemos cómo se expresa y por eso nos permea y nos engaña. Y el humanismo se va a reducir en tres acciones cotidianas del ser humano: el moralismo, conductismo y el empirismo, y se los voy a manifestar. Ahora, siempre Proverbios va a apuntar a esto: no seas moralista, porque el moralista va a cuidar su comportar, ¿sí?, sus decisiones bajo normas, dogmas, y siempre busca el bienestar. El moralista nunca busca el bienestar de otro. Yo no sé si ustedes, perdónenme, y me voy a meter en camisa de 11 varas, pero la gran lucha de la iglesia en nuestros tiempos es, ¿por qué el diezmo no está en el Nuevo Testamento? Pero todos están peleando para no dar o dar menos. Nunca nadie está diciendo, demos más. Y los que dan más simplemente no son moralistas. El moralista se conduce bien, dice, no, yo doy lo que Dios propuso en mi corazón. Este es el acuerdo que yo llegué para con Dios, punto. Ahora, como yo no los conozco a ustedes, yo me excuso. No los estoy acusando, no sé si lo están cumpliendo, no sé si son moralistas o no, pero yo les pido, pero el humanismo, ¿por qué? El moralismo está buscando mejorar mi vida, no la vida de los demás. El moralista está buscando un mejor salario, no pagar mejor. Está buscando el bienestar de mi hogar, no del hogar de todos. El conductista es totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque es una persona que se mimetiza donde va. ¿Sí? Es de aquellos que llega y está con los muchachos del barrio o con los amigos del barrio. Su lenguaje cambia, su manera de comportarse cambia, se ríe, se alegra y llora de acuerdo a las circunstancias. Él puede llegar a la iglesia también. Será reverente, será respetuoso, porque él quiere ser aceptado. ¿Se acuerdan de un personaje así parecido en la escritura? Llegaban los señores griegos, se sentaba a la mesa, tomaba vino, comía cerdo. Y le decían, llegaron los judíos, y él salía pitado. Ni siquiera los saludaba.
Y es una cosa que Pablo desnudó en Hechos 15 de nuestro amado y muy querido apóstol Pedro. Y le dijo que no se hacía así, porque era una expresión conductista. Y a nosotros nos puede pasar. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos los códigos para agradar a las personas. ¿Sí? Fíjense que Proverbios dice que nosotros vivimos bajo estándares, bajo premisas. No importa quién esté, no importa quién llegue. Ahora, el empirismo es algo que Proverbios también va a denunciar y les voy a decir por qué. Porque el empirismo tiene que ver con probar. No, tranquila, mamá, es que ese es un buen muchacho, es una buena muchacha. Y usted le dice como madre o como padre cristiano a los hijos, si los tuviera o si los tiene, Dios dice y desaprueba el yugo en desigual con el novio, con la novia, con los amigos. ¿Por qué? Porque no está bien. Y los muchachos dicen, pero es que no voy a hacer nada malo. Ay, déjame probar, deja que yo te lo pruebe. ¿Por qué Proverbios dice que no? Porque Proverbios se adelanta. Proverbios se adelanta a las relaciones de las personas. Hay un ejemplo muy claro en Proverbios cuando le dice al varón, aléjate de la mujer extraña. Aléjate de la mujer que te habla todo suavecito, que para todo es mi amor, mi vida, mi rey, a tus órdenes. Uno como varón, uno sale a la calle y hay ciudades que son más difíciles que otras, porque uno sale por el comercio y están vendiendo las señoras o las señoritas y tienen este lenguaje, pero Proverbios ¿qué dice? Se adelanta, pero nosotros no vemos mal alguno. El humanismo se expresa, queridos hermanos, en moralismo, conductismo y empirismo, y Proverbios lo denuncia. ¿Por qué razón? Porque nunca Proverbios nos lleva a la búsqueda de nuestro propio bienestar, sino del bienestar colectivo, del hogar, de la iglesia. Nunca nos dice que nuestra conducta debe ser fluctuante o cambiante, siempre debe ser permanente. Y nunca nos llama a experimentar, nos llama a obedecer. Sin embargo, el humanismo siempre ha estado presente en la realidad humana. Desde Génesis capítulo 3, Satanás le dijo a la serpiente, con que Dios os ha dicho. Y cuestionando lo de Dios. Y toda la tentación de Satanás consiste en un ardid, en un engaño. Le dice, come y seréis como dioses. O seréis como Dios. Ahora, yo quiero hacer, no es tema de Génesis, pero la tentación de Satanás a Eva fue, estarás mejor de como estás hoy. Sabrás más, conocerás más, sentirás más. Por eso el humanismo es una trampa. Por eso la verdad de Dios no se moderniza. Y todos sus principios, sus verdades, sus máximas, sus preceptos, sus leyes, sus estatutos, siempre son los mismos. Y no necesitan actualizarse. Esta fue solo la introducción. Espero no haberlos cansado. Todas nuestras lecciones, como ustedes ya vieron en el video pasado, se va a fundamentar en estas 4 lecciones. Apenas vamos a entrar en la primera lección. Va a ser corta
porque vamos a hablar de algo que hemos hablado y que hemos conocido a lo largo de nuestra vida como cristianos. El carácter de la sabiduría o la fuente es Dios. La segunda lección tendrá que ver con la estructura de la sabiduría, porque la sabiduría de Dios responde al diseño de Dios, a lo que Él creó. Él no nos está hablando en un lenguaje que nosotros no podamos entender, ni sus mandatos no tienen que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con lo que hacemos todos los días, por una razón. El alcance de la sabiduría tiene que ver en qué áreas de la creación afecta el aplicar la sabiduría de Dios. Y finalmente hablaremos del propósito de la sabiduría si el Señor nos da licencia y el COVID no nos enferma. Pero básicamente todo va a radicar en el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Posiblemente de todos los proverbios este es el más diciente. ¿Por qué razón? Porque si usted conoce a Dios, sus ojos ven a Dios, sus oídos escuchan a Dios y su boca hablará de Dios. Pero como está en la presencia de Dios, usted siempre tendrá temor. Ahora, la palabra temor de Proverbios no es respeto. La palabra de Proverbios es terremoto o temblor. O sea, si lo está diciendo Dios, yo tengo que decirle a mi cerebrito, haz caso. Entonces, fuente, razones, influencia, finalidad. ¿Es claro? Lección 1. Carácter de la sabiduría. Miren, en este gráfico ustedes han visto que se ha conformado como en 3 bloques. La sabiduría tiene una fuente, un origen, una procedencia. Obviamente que nosotros comenzamos del ser de Dios. O sea, Dios habló, Dios dijo, Dios la inspiró. El autor humano fue inspirado por Dios para que cada uno de estos versículos, de manera aunque poética, son verdades absolutas y dicientes. Y no quedaron en una tradición oral donde pudiéramos decir esto se cambió, sino quedaron escritos, registrados en la palabra de Dios. O sea, Dios se reveló, se dio a conocer y lo dejó escrito. Y nosotros sabemos que lo que escrito está es algo que realmente nosotros necesitamos atender. Y lo que Dios escribió, lo escribió conforme a lo que Él creó o al diseño de Dios. Nunca dice por decir, vengan volando a la iglesia. Nunca nos habla de cosas que no vamos a entender. Nos habla de las relaciones, de la economía, de la sexualidad. Los temas en Proverbios son diversos, como nos vamos a dar cuenta. Su principal razón es producir temor y dar esperanza. Ahora, yo no sé ustedes cómo pueden relacionar esto. Porque casi siempre cuando nosotros hablamos de temor, estamos diciendo estamos aterrorizados. O sea, estamos sin esperanza. Pero la realidad de Proverbios es decirnos, nos produce temor al saber quién es Dios. ¿Quién lo dijo? Por tanto, va a funcionar. Es una relación diferente, ¿cierto? O sea, yo lo hago no por razón de otros, ni razón de mí mismo, sino por quien lo dijo. ¿Y cuál es mi esperanza? Quien lo dijo realmente lo lleve a feliz término o a un verdadero cumplimiento. Proverbios
que es la sabiduría de Dios, no solamente nos produce ese temor de obediencia, sino nos hace entender que todo lo que va en contra está desnudando la maldad. Yo no sé si alguna vez alguien al leer Proverbios 7 dice: poner cuidado a una mujer que no es mi esposa, que me habla bonito y que me hace sentir bien, es maldad. Por lo general las personas justifican. Dicen: no, es que le hice caso, salí con ella, tengo una relación con ella porque mi esposa no hacía esto, no hacía lo otro. Pero Proverbios, ¿qué dice? Teme de Dios, aborrece lo malo y traerás bendición. Es uno de los temas, ¿no?, que me viene a la mente. Su temor trae confianza, seguridad y refugio en los peligros. Y debemos reconocer, queridos hermanos, que nosotros no somos omniscientes, somos simples mortales y que tenemos que vivir la vida día con día o el día a día. De hecho, la Biblia dice que cada día trae su propio mal, su propia tentación, su propia prueba. Pero al vivir bajo la seguridad de Proverbios, nosotros nos refugiamos bajo las alas del Señor y eso nos va a guardar de muchos peligros que son posiblemente para nosotros inimaginables. El temor del Señor formado en la sabiduría de Dios nos va a hacer firmes, nos va a traer vitalidad, la verdadera prosperidad. Esto sí es muy importante, porque casi siempre nosotros pensamos en prosperidad como abundancia, ya sea de dinero, de salud, o que todas las relaciones en el hogar están bien. Sin embargo, la prosperidad bíblica es totalmente diferente, porque tiene que ver con la bendición de Dios. Ahora, la palabra bendición casi siempre nosotros la hemos usado mal. Cuando nosotros pensamos en bendición, estamos pensando en abundancia, o en ser escuchados, o con que las cosas se resuelvan a nuestro favor. La palabra bendición en toda la Biblia tiene que ver con lo que Dios da y con lo que Dios dice de la persona que bendice. Es bien dice, ¿sí? Usted quiere que Dios le bendiga, Dios tiene que bendecir o decir bien de usted. ¿Sí me comprenden? Es algo que nosotros a veces hemos desconectado y nos hemos quedado con lo que llamamos bendición, pero toda la Biblia dice que bendición es el resultado de nuestras acciones cuando obedecemos a Dios, y la sabiduría de Proverbios, eso es lo que nos llama a confiar en el Señor. El temor del Señor da tranquilidad y una fiel provisión siempre. Su temor nos garantiza prosperidad, seguridad futura. Su temor trae exaltación y reconocimiento a nuestro Dios y a nosotros mismos. Y su temor nos produce a nosotros respeto y temor a su autoridad y a aquellos que Dios ha puesto en autoridad. Llámense padres, llámense esposa, esposo, autoridades en la iglesia, autoridades civiles. Porque la sabiduría trae temor del Señor y no altivez. Esto es muy importante, porque una persona sabia no es una persona altiva, es una persona que está dispuesta a obedecer, dispuesta a aprender, dispuesta a servir, dispuesta aún a corregir. Algunos proverbios vamos a citar para reforzar todo lo que hemos dicho sobre la fuente y el origen, la procedencia de la sabiduría. Hemos hablado que en el todo de la sabiduría procede de Dios, pero no queda en el aire, está escrita. Y esta responde al diseño de Dios, de la creación
de lo que Dios ha hecho. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ahora, siempre que Dios denuncia acciones que al juicio de Dios son pecaminosas, Él lo llama como algo malo, como pecado, y que sobre todo está bañado de soberbia o arrogancia. ¿Por qué razón? Porque es cuestionar a Dios, es usurpar la opinión, la sentencia, el dictamen, la verdad de Dios. No es simplemente a mí me parece, yo creo, porque muchos cuestionan a Dios, a veces en pequeñas cosas o en grandes cosas, pero Dios dice que nosotros estamos llamados a aborrecer el mal, a dejar de ser soberbios y arrogantes, el mal camino, la boca perversa. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Esto es muy importante porque lo que estamos diciendo, que el conocer la sabiduría de Dios me lleva a entender que la vida que yo tengo es para Dios. Si no vivo para Dios, no tiene sentido mi vida. En el temor de Jehová está la fuente, está la fuerte confianza, y la esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. El temor de Jehová es la enseñanza, la sabiduría, la honra, precede la humildad. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Queridos hermanos, yo quiero estar hasta aquí con ustedes antes de pasar a la segunda parte, porque todos estos versículos que tenemos aquí han sido muy importantes para entender que todos vienen de Dios. Son muchos los capítulos que hemos entendido que Proverbios no solamente son dichos, no solamente es un manual, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, en diversos temas que vamos a ahondar más adelante. Los quiero desafiar a que puedan estudiar la palabra de Dios, leer Proverbios. Son 31 capítulos, unas pocas hojas. ¿Para qué razón? Para poder entender que tiene que ver todo Proverbios con el día a día, con el ser madre, padre, abuela, abuelo, con el ser empleador, empleado, con el ser esposo, esposa, cómo vivir en una sociedad donde el pecado siempre está permanentemente y que Proverbios denuncia. Y cualquier condescendencia que nosotros personalmente tengamos fuera de la palabra de Dios, estamos pecando contra Dios. Entonces, yo llego hasta aquí y quiero que me digan sus aportes, cómo vamos, cómo estamos. Interesantísimo, pastor. Abordado desde una óptica que no había tenido la oportunidad de escuchar. Muchas gracias, Mabel. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hay participaciones? ¿Terminamos? ¿Preguntas? Yo acepto las disensiones, créanme, me encantan las disensiones. Desde que sean con la Biblia y yo pueda aprender,
quería decir que Proverbios pues nos enseña, nos transmite una reflexión sobre una lección de vida, en donde pues la intención de que nos lleva a que las personas seamos cuidadosas en nuestro pensamiento, con nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar. Entonces, pues para mí eso lo veo así, ¿no? Muchas gracias, Aurora. ¿Alguien más? Creo que hay que darle una relectura a Proverbios ahora. Sí, hay un motivo especial para leer Proverbios. Sí. Y vamos a encontrar muchísimas cosas más que posiblemente hemos pasado por alto. Es un buen desafío que tenemos. Espero que el Señor les edifique en esa lectura que van a hacer en esta semana. Pueden ir avanzando con sus trabajos, pueden ir avanzando con sus lecturas. Y nada, nuevamente bienvenidos. Me alegra mucho tenerlos aquí y vamos a aprender juntos todos. Espero que dentro de 8 días pueda tener mayor participación de ustedes. ¿Les parece? Ok, muchas gracias. Señor, sí, padre. Le voy a pedir a alguna de nuestras hermanas que nos despide en oración. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en medio de nosotros. Gracias por permitirnos reunirnos, por la disposición, la disponibilidad del pastor para transmitirnos el conocimiento que tú le has dado, Señor, a través de la experiencia, a través de la búsqueda, del consultar, Señor. Te damos gracias por la vida de él, por cada uno de nosotros que hoy nos disponemos a aprender. Tenemos mucha expectativa. Queremos aprender cosas nuevas. Queremos profundizar en la palabra. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Te pedimos, Señor, que en el transcurrir de el estudio de Proverbios nos permitas cada día, Señor, abrir nuestro entendimiento, nos des ideas nuevas, revelaciones del cielo para entender la palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos comenzado y sé que es una gran decisión. Permite, Dios, que al nosotros llegar y leer la palabra, nosotros tengamos presente siempre que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gracias, Señor, por cada uno de mis compañeros, por Aurora, por Mabel, por Armando. Gracias por tu presencia. Permítenos, Señor, poder continuar con entusiasmo. Permítenos llevar este camino con seguridad y no desmayar. Sé que necesitamos colocar mucho de nuestra parte, pero tú nos darás la fuerza para que nosotros podamos tener la mejor disposición. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, que tengan una feliz noche. El Señor les bendiga. Gracias por su paciencia y esperamos poder seguir conociéndonos más a lo largo de estos días. Amén. Muchas gracias, pastor.